Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre la larva migrans cutanea. El grupo está conformado por Xavier Garnica, Richard Jardín, John Machado y Ana María Marcán. Comencemos con la definición. El síndrome de larva migrans cutanea es una zoonosis parasitaria ocasionada por la migración de las larvas filariformes del Ancylostoma caninum y el Ancylostoma brasiliensis principalmente a través de la piel, formando trayectos serpinginosos. Se conoce bajo el nombre de otras enfermedades como erupción serpinginosa, dermatitis linearis migrans, erupción progresiva, Creeping disease o gusano de la arena. Tiene una historia breve que comienza en 1874 cuando el médico inglés Lee lo reporta por primera vez. Luego, Crocker, en 1893, establece el término larva migrante cutánea. En 1896, Hamel-Stjerna comprueba su etiología parasitaria. La biología del parásito comienza con su hábitat. El Ancylostoma brasiliensis se localiza comúnmente en el intestino delgado de los gatos y, menos frecuente, en el de los perros, mientras que el Ancylostoma caninum vive únicamente en el intestino delgado de los perros. En su morfología vemos que la cápsula bucal del Ancylostoma brasiliensis tiene 2 pares de dientes, mientras que la del Ancylostoma caninum tiene 3 pares. La bolsa copulastriz del Ancylostoma brasiliensis tiene unas prolongaciones cortas y digitiformes, mientras que la del Ancylostoma caninum son más prolongadas y delgadas. La hembra suele ser más grande que el macho. La morfología del huevo es igual a la del Ancylostoma duodenalis y el Necator americano, es decir, tiene una membrana única y translúcida que se observa claramente diferenciada del contenido del huevo, que son de 4 a 8 blastómeras. El ciclo de vida del parásito comienza cuando las heces que contienen los huevos de los ancilostomidios eclosionan, saliendo las larvas rhabditoides, las cuales se alimentan de los detritos que se encuentran en el suelo de características preferentemente arenosas. Estas larvas pronto evolucionan en larvas filariformes o filarioides, los cuales poseen la capacidad de penetrar la piel de sus hospedadores definitivos. Una vez que penetran la piel, estas van a pasar a la circulación venosa y se dirigen al corazón derecho. Una vez en corazón derecho, pasan a circulación pulmonar y serán capaces de romper los alvéolos pulmonares, de modo que se dirigen retrógradamente por todo el sistema respiratorio hasta llegar a la faringe, donde pasan al sistema gastrointestinal, donde se establecerán en el intestino delgado del hospedador definitivo y allí producirán sus huevos. Pero hay ocasiones en donde la larva penetra en la piel en hospedadoras que no son definitivos, por ejemplo en el caso del humano, en donde ella no va a poder llegar al sistema circulatorio y por lo tanto el humano actuará como un hospedador paratécnico o hospedador accidental, en el cual la infección solamente llega, no puede pasar de la forma multiinfectante. Tenemos que esta enfermedad posee una distribución mundial, aunque es más frecuente en países tropicales. Es una enfermedad sumamente común en épocas de lluvia y verano, quizá porque las personas tienden a frecuentar en mayor medida las playas en estas épocas. Afecta mayormente a los niños y a personas cuya ocupación se relaciona con la ocupación de la tierra, por ejemplo los obreros y plomeros que trabajan con tierra húmeda. También se han relacionado pescadores con esta enfermedad. Y su naturaleza endémica depende de las bajas condiciones de salubridad y elementos ambientales apropiados, como por ejemplo la humedad y las temperaturas altas, que son excelentes para el desarrollo de los huevos, y el grado de contaminación del suelo con las heces del hospedador definitivo. Ahora vamos a hablar de la patología. Aquí podemos ver la larva filariforme. Al entrar en contacto con la piel y mediante la digestión enzimática de la queratina, la larva logra penetrar hasta la unión dermoepidérmica. Mediante el uso de hialuronidasa se produce la migración, que genera una reacción inflamatoria con eosinófilos. Esto produce la clínica de esta enfermedad, que son trayectos lineales, tortuosos y serpinginosos de 1 a 2 milímetros de ancho. En cuanto a la sintomatología, tenemos una dermatitis no específica o también una lesión típica. La lesión típica comienza como una pápula eritematosa pruriginosa, como podemos ver aquí en la imagen. Luego procede a una lesión migratoria que avanza de 1 a 3 centímetros por día, errática e hiperpigmentada, como podemos ver aquí el avance de la lesión. Esto continúa hasta que la larva muere
debido al tratamiento y se producen unas vesículas. Estas vesículas pueden sobreinfectarse y generar pústulas o signos de flegosis, como podemos ver aquí en la última imagen. La sintomatología, el motivo de consulta más frecuente es el prurito. Las áreas principales afectadas son los miembros inferiores, las plantas y palmas, aunque cualquier parte del cuerpo en contacto con la arena o tierra contaminada puede estar comprometida. Periodo de incubación aproximadamente 2 semanas. La infección se suele autolimitar de 2 a 8 semanas. Raras veces se cronifica la infección mayor a 5 meses. Pueden existir múltiples trayectos. Como podemos ver en esta imagen, el dorso de un paciente que se acostó en la arena sin protección, y se pueden ver los múltiples trayectos que tienen en el dorso. Muy bien, ahorita hablando del diagnóstico, tenemos que va a ser eminentemente clínico-epidemiológico. Es decir, si nosotros tenemos lesiones cutáneas serpiginosas, eritemato-papulosas migratorias, más el antecedente reciente de contacto con arena o tierra, es decir, un simple viaje a la playa, vamos a dar con un diagnóstico altamente probable de larva migrans cutánea. Sin embargo, existen otros métodos diagnósticos que no tienen mucha relevancia, como lo son la biopsia de la lesión, la cual es poco sensible y poco específica. Poco sensible porque simplemente casi nunca vamos a observar el parásito en la biopsia, y poco específica porque muchas entidades patológicas generan una sintomatología parecida. Y también podemos hacer uso de la dermatoscopia y de la microscopía láser confocal de barrido, simplemente para localizar el parásito y hacer su exéresis a través de cirugía. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener varios. El primero de ellos es la urticaria, como podemos ver en la imagen. Es una reacción inflamatorio-inmunológica generada por la liberación masiva de histamina ante un antígeno que es inmunógeno. Vemos que las lesiones en la piel son parecidas a las de la larva migrans cutánea. También tenemos la fitofotodermatitis, que no es más que una reacción fototóxica cuando el paciente hace contacto con ciertas plantas en presencia de la luz. Estas plantas son varias, entre ellas tenemos el hinojo, el apio, entre otras. También tenemos el herpes varicela zoster, como podemos ver aquí en la imagen inferior, que no es más que lesiones vesiculares que siguen el trayecto de un nervio periférico. La escabiosis, una simple sarna por Sarcoptes escabei, más relacionado con condiciones de salud y hacinamiento. Larva currens por Strongyloides stercoralis, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes que poseen síndrome de hiperinfección. También tenemos el eritema crónico migratorio o nactostomiasis, que también es una enfermedad parasitaria producida por una larva filariforme L3 en un huésped paraténico como lo es el humano, con la diferencia de que esta parasitosis se adquiere por la ingesta de carne cruda o mal cocida de animales de agua dulce o anfibios. Vemos que hay que hacer un buen diagnóstico con las lesiones, ya que estas aparecen principalmente en el tórax y en el abdomen y no son tan serpiginosas ni tan delgaditas, sino que son más anchas con respecto a la larva migrans cutánea. Y si tenemos en cuenta el antecedente del viaje a la playa, tenemos que una picadura de medusa o agua mala, en tal caso, podríamos tomarlo en cuenta dentro de nuestro diagnóstico diferencial, ya que estos animales tienen una toxina urticarizante que generan unas manifestaciones parecidas. Lo importante de esto es que todas estas lesiones se parecen, y si no hacemos un buen diagnóstico, tanto clínico como epidemiológico, no podemos dar correctamente con el diagnóstico. Con respecto al tratamiento, vamos a tener varios estatutos. Tenemos el tratamiento antiparasitario, es decir, el tratamiento médico. La primera opción es con tiabendazol, tanto tópico como por vía oral. El tópico de 10 a 15% o vía oral a dosis de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso día por 5 a 15 días. El albendazol vía oral a dosis de 400 a 800 miligramos al día por 3 a 5 días, y se recomienda repetir esta dosis a los 15 días. Y la ivermectina por vía oral a dosis única de 150 a 200 microgramos por kilogramo de peso. Si el paciente no quiere recibir tratamiento médico, tenemos la crioterapia con cloruro de etilo o nieve carbónica. También hacemos uso de antihistamínicos, tales como la loratadina o cetiricina, para aliviar el prurito, que es el principal motivo de consulta de estos pacientes. Antibiótico-terapia en casos de sobreinfección. Y finalmente, si no queremos aplicar tratamiento, tenemos que esta enfermedad remite espontáneamente, usualmente antes de las 8 semanas.
Ahora hablemos un poco de una parte muy importante de la salud, que es la prevención. Primer paso es evitar el contacto directo de la piel con los suelos contaminados de heces de perros o gatos. Segundo, hay que usar zapatos, toallas cuando estemos en la playa o en suelos arenosos y húmedos. También hay que darle un material adecuado de trabajo para aquellas personas que tienen contacto con la tierra en su labor. El control veterinario de perros y gatos domésticos es muy importante, al igual que hacer programas de desparasitación de animales callejeros. Por su atención, muchas gracias.